la importancia que tienen los árboles en las ciudades y toda esa vegetación. Para ello nos acompaña nuestro arquitecto paisajista Ismael Pizarro. Muy buenas. Buenas tardes, José Manuel. Y aquí podemos ver en este gráfico, en una misma calle, en apenas metros, ¿no?, cómo cambia la temperatura en función de esas condiciones que tengamos. Bueno, y además lo acabamos de comprobar en directo. Esto es más que nada para comprobar la importancia del arbolado urbano, no solo del arbolado, sino también de la vegetación a ras de suelo, y la sombra del arbolado urbano, lo diferente que puede ser si comparamos la sombra del arbolado con la sombra de materiales inertes, toldos, etc. Aquí en este gráfico, aunque lo hemos comprobado en directo, podemos ver cómo en la hierba a la sombra también los materiales de los que están hechos las calles cambian mucho. En la hierba a la sombra tenemos una temperatura, pues en este gráfico, de unos 29 grados, que si la comparamos con los materiales, con materiales inertes, con materiales industrializados, como es la cera, ya sube casi unos 10 grados. Aunque estemos a la sombra. El asfalto, que además incrementa el calor por ese color tan oscuro que tiene, va aumentando la temperatura. El asfalto a la sombra, pero es que si le tenemos el asfalto al sol, aunque tengamos 40 grados de temperatura al máximo durante 2 días, la temperatura a nivel de suelo sube a 67 grados, que es lo que más sentimos nosotros, porque nosotros, claro, en el aire pues no lo sentimos tanto, el calor que sentimos es este. Luego, pues el adoquín al sol, como es de un color más blanco, si tuviésemos adoquines más oscuros, también aumentaría la temperatura a 60 grados. Sin embargo, la hierba al sol, 42 grados. Un claro ejemplo, ¿no?, como decimos, de una situación que podríamos tener plenamente en una jornada de verano, cómo va cambiando la temperatura en función de los árboles, del material, como bien nos comentabas tú, Ismael. Vamos a volver también para ver esa temperatura, fijaros, de ese termómetro en el que vamos a estar muy pendientes en esa zona de sombra, y que ahora mismo, pues bueno, marca unos 26 grados, nada que ver pues con esos 38, ¿no?, que sí que teníamos antes. Y es que precisamente lo que queremos es poner en valor, ¿no?, como decimos, cuáles son las condiciones, ¿no?, que se necesitan para el arbolado también de esas ciudades, y también, pues bueno, para entender mejor, ¿no?, cómo hay que diseñar las ciudades, qué tipo de árboles, cómo hay que colocarlos, cuáles son esas disposiciones y si es necesaria o no la poda. Para ello vamos a hablar con Mariano Sánchez, él es vicepresidente de la Asociación Española de Arboricultura. Mariano, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Manuel. Bueno, como decimos, la vegetación, esos árboles son un refugio para refrescar las ciudades, y la primera pregunta, Mariano, que nos podemos hacer es si tenemos el número suficiente de árboles en las ciudades. Bueno, yo creo que no. La pregunta no es si tenemos el número suficiente de árboles, sino que debiera ser si tenemos el número de ramas y de hojas suficientes para cubrir qué parte de la ciudad estamos cubriendo con esas hojas. Porque el número engaña. Lo que nosotros necesitamos, lo que realmente nos proyecta sombra, no son los troncos, son las copas de los árboles. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar esas zonas de sombra? Bueno, pues tenemos que conocer bien las especies, con qué especies estamos trabajando y qué copa van a desarrollar esas especies, porque no todas se adaptan al alcorque de 4 metros de distancia que estamos habituados en España. Estamos hablando, además, también, como bien nos comentabas, que fundamental, ¿no?, también tener esa hoja. ¿De qué especies estaríamos hablando, que serían las más idóneas? Bueno, lo que más nos interesa de cara a esa temperatura de la que estáis hablando en el programa es precisamente que sean árboles más o menos grandes, que tengan muchas hojas y en mucho volumen, o sea, a distintas alturas, porque eso va a generar una sombra más intensa, va a generar sombra en el asfalto y va a generar sombra en las aceras, y a la vez lo que realmente baja la temperatura es el efecto adiabático de la evaporación del agua. El árbol absorbe una cantidad de litros bastante abundante, de 150 litros, por el sistema radical, que tiene que evaporar por las hojas. Entonces, para esa evaporación lo que va a hacer es coger calor de la atmósfera. Entonces, hace bajar la temperatura para conseguir pasar el agua del estado líquido, que le sube por el tronco, al estado gaseoso, que es la evaporación. Entonces, eso es lo que nos enfría la ciudad realmente. Por Mariano, eso es importante. Sí. Estamos también acostumbrados, ¿no?, en las ciudades a tener esa poda sistemática, pero por lo que cuentas, no sé si es necesaria siempre. No, es que no es que sea necesaria, sino que es que no debiera hacerse poda. O sea, solo se debiera podar cuando hay una rama que se meta en el balcón de alguien, la rama que tapa el semáforo o que tapa la farola para dar más seguridad, o bien algunas ramas que por podas anteriores tienen alguna pudrición para que no se nos caigan, pero
esa es la única poda que habría que hacer, porque la poda sistemática lo que nos está haciendo es que al año siguiente de haber podado, o durante el año de la poda, toda esa sombra que nos estaba proyectando desaparezca completamente. O sea, el suelo se calienta, el asfalto se calienta porque le da el sol directamente, hay menos evaporación de agua, con lo cual baja la temperatura menos. Y otra cosa importante en las ciudades nuestras es la contaminación. La contaminación no se queda retenida en los troncos, por eso no es tan importante la cantidad. Son las hojas las que la retienen. Entonces tendremos que ver qué especies de árboles pondremos para que nos proyecte mucha sombra, evaporen mucha agua y a la vez retenga los contaminantes en las nerviaciones, en los nervios que tienen las hojas, en los pelos que tienen las hojas. Por lo tanto, entiendo que tampoco es una cuestión, ¿no?, de árboles de gran edad o jóvenes, ¿no? No, los jóvenes ya crecerán. Lo importante es plantearse que tenemos que plantar árboles que en el futuro tengan un porte mediano o grande, no pequeñitos, porque la superficie que tiene un pequeñito nunca va a completar la superficie que tiene un árbol grande, sobre todo en volumen, porque el agua se va a ir evaporando por capas. Claro. Bueno, pues Mariano Sánchez, muchísimas gracias por atendernos, por estar aquí hoy en Esta es mi tierra. A vosotros, José Manuel, por atenderme. Bueno, y seguro que otra de las cosas que añadiría nuestro arquitecto paisajista es que esa vegetación pues tiene que ser también autóctona, ¿verdad? Bueno, sí, tenemos que ir por ese camino. Bueno, vamos a poner, si quieres, Ismael, vamos a un par de ejemplos, ¿no?, de cuál es la situación a la que se enfrenta un ciudadano de a pie, ¿vale?, dando una vuelta por la ciudad de Zaragoza, para ver también, pues bueno, cuáles son las características que nos podemos encontrar y por qué esa vegetación está así. Seguro que tú nos lo vas a contar mejor que nadie. Vamos a empezar dándonos una vuelta, ahí lo estamos viendo, por Paseo Constitución. ¿Qué podemos ver aquí? Porque además es una de las zonas donde podemos encontrar vegetación casi durante todo el año, ¿no? Sino todo el año. Bueno, aquí podemos ver un paseo de plátanos de sombra, no podía venir mejor al caso. Vemos que son unos árboles con gran porte. Normalmente los plátanos de sombra, a pesar de que los vemos con ese porte normalmente grande, realmente es un árbol todavía más majestuoso, pero debido, como decía anteriormente Mariano, debido a las podas sistemáticas que se les suele hacer, es muy difícil encontrar el porte original de estos árboles en nuestras ciudades. El plátano de sombra es un árbol de hoja caduca. Ahora mismo estamos viendo un magnolio, una magnolia grandiflora. Ambos son exóticos, pero bueno, nos sirven para dar sombra en las ciudades. Y sin embargo, la magnolia grandiflora es de hoja perenne y el plátano de sombra es de hoja caduca, como decía, ¿no? Aquí están un poco, pues ya hemos visto, es como los plátanos están distribuidos como si fuese un monocultivo. Están todos juntos y luego de repente aparecen las magnolias, ¿no? Lo ideal también sería combinar, que en las calles hubiese más biodiversidad, más mezcla entre árboles. Por una parte a nivel de biodiversidad y a nivel también sanitario de los árboles, y por otra parte a nivel estético, a nivel ornamental, que es lo que buscamos en el paisajismo, ¿no? Y que teníamos a tener sombra durante todo el año. Efectivamente, vamos a tener sombra durante todo el año, que evitará, porque claro, en invierno sí que es verdad que hace más frío y el sol viene bien, pero al tener sombra con los árboles de hoja perenne como las magnolias, sí que evitaremos que esos pavimentos, que ya hemos visto antes qué temperaturas alcanzaban, pues se calienten. Claro. Vamos a echarle otro vistazo a otro lugar emblemático de la capital aragonesa, no nos vamos demasiado lejos, esto es Paseo Independencia, y aquí también estamos viendo dos tipos de árboles, ¿no?, ahora mismo. Aquí seguimos viendo, por un lado, a la derecha, los plátanos de sombra, muy habituales en las ciudades, por eso hablaba de que hay que empezar a introducir más especies, más biodiversidad, más diversidad, y por otro lado vemos tilos. Esto también puede formar parte de una composición ornamental, de una composición, de un diseño, pero en este diseño precisamente hay que tener en cuenta la orientación que tienen, ¿no? Aquí vemos que cómo los plátanos de sombra están proporcionando precisamente esa sombra a los tilos, y es que los tilos en la ciudad pues es un árbol que sufre un poquito. Entonces, gracias a la ayuda de estos plátanos de sombra, pueden resistir, sobre todo ahora estos meses que nos vienen por delante de verano y de olas de calor y de calor sofocante, pues pueden resistirlo un poquito mejor. Curioso. Bueno, y una de las calles zaragozanas donde sí que sin duda el ambiente tiene que ser muy fresquito en verano es esta, con vegetación bien tupida, ¿eh? Si le echamos un vistazo hacia el cielo, casi que costaría encontrar ese de color azul. Si echamos un vistazo al cielo, vemos el verde, algo ideal, pero si echamos un vistazo al pavimento, vemos que apenas entran unos rayitos de sol. Algo también ideal seguro que estas calles ahora con este calor que nos espera son las que más llenas de gente van a estar.
Aquí, bueno, no veo muy bien qué especie es. Puede ser una sófora o una melia. También ya vemos que se suelen utilizar demasiadas especies exóticas y este efecto también lo podemos conseguir con especies autóctonas, precisamente más adaptadas a estos cambios de temperatura, que hemos tenido tormentas y ahora calor casi de la noche a la mañana. Oye, Ismael, pero imagino que en este tipo de diseños de ciudades, para que evidentemente refresquen y sobre todo sea más llevadero los meses de más calor, tiene importancia los árboles, pero no solo, ¿no? También otro tipo de vegetación. Evidentemente, vemos que nos estamos centrando todo el rato en los árboles, quizá en la parte vegetal es lo más llamativo, además lo que más sombra provocan, pero también hemos visto antes en el gráfico que el césped o las hierbas, los arbustos, también reducen bastante la temperatura y además reducen la temperatura porque generan una capa antes de que los rayos de sol incidan sobre el suelo, una capa amortiguante, y aparte también benefician con su floración y proporcionan refugio a la biodiversidad, en este caso a la fauna, polinizadores y fauna más pequeñita como aves o roedores que viven en nuestras ciudades.